¿Sabías que uno de los órganos que más es demandado durante el embarazo es el corazón? ¿Sabías que es uno de los órganos que más cambios sufren durante el embarazo? ¿Te has llegado a preguntar qué le pasa a tu corazón en las diferentes etapas de tu vida? ¿Te has preguntado si tu corazón puede cambiar en la adolescencia o si cambia en la menopausia? ¿Te has preguntado este tipo de cosas? ¿O nunca te has preguntado si tú como mujer tienes el riesgo de un infarto? ¿Te has preguntado si la terapia hormonal te puede hacer daño al corazón? ¿Si los anticonceptivos le pueden hacer daño a tu corazón? Este episodio no es para asustarte, no es para que te dé miedo, es para enseñarte y darte tips de lo que puedes hacer o cómo puedes cuidar mejor a tu corazón en las diferentes etapas de tu vida. No tengas miedo, solo infórmate. Y este episodio vamos a tratar de abarcar todos estos temas y más. Por favor, quédate conmigo en un episodio nuevo de Bebé a Bordo o no. No son iguales los corazones de hombres y mujeres. El corazón de las mujeres en tamaño es más pequeño. Lo que pasa en el cuerpo de la mujer con el embarazo, híjoles, ¿no? Son cambios brutales, ¿no? O sea, hay un incremento en el tamaño del corazón, hay dilatación de las arterias, hay aumento también en el número de latidos, hay aumento del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de sangre que expulsa por minuto el corazón. Todo eso obviamente con el fin de cubrir las necesidades, pues, de ella y del bebé, claro, ¿no? Entonces es como un estado hiperdinámico, ¿no? Como si estuviéramos todo el tiempo ahí casi en el maratón. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya estamos de regreso aquí dándole a su podcast de confianza Bebé a Bordo o no. Como ya platicamos ahorita en esta bellísima introducción, el día de hoy nos acompaña una cardióloga, influencer, yogi, que la estuvimos persiguiendo meses para poder tenerla aquí hoy con nosotros. Casi vamos a Guadalajara a grabar con ella. Hicimos mucho para que el día de hoy la doctora Jennifer Swain, estuviera hoy con nosotros. Créanme que, y no me dejará mentir, sí le insistimos, pero vale la pena. Y ahorita van a ver por qué vale la pena que hoy esté aquí con nosotros platicando. Pero mejor ella que nos diga, ¿qué onda? ¿Tú eres cardióloga? Sí. ¿Quién eres? ¿Qué haces, Jen? Bueno, yo soy Jennifer Swain, soy cardióloga y tengo una alta especialidad en ecocardiografía, que es ultrasonido de corazón. Okay. Y bueno, también tengo un máster en cardiooncohematología, que está también muy relacionado con la salud de la mujer, con todo lo que es cáncer de mama y sus tratamientos. Okay. Y precisamente mi enfoque en la práctica clínica, veo de todo, pero es muy preventivo y mucho enfocado a la salud de la mujer, a la salud cardiovascular de la mujer. Entonces, ese básicamente es mi día a día, es mucho del contenido que comparto en redes sociales. Ya solo te falta acertando. No, oye, yo también estoy encantada de estar aquí. La verdad es que, de verdad, no he sido más que por temas de agenda. Yo quisiera que me diera la vida para todos los proyectos y cosas y así. Y qué bueno que seas una mujer muy ocupada, porque pues, quiere decir que eres exitosa, que andas en todos lados, que te está yendo bien y nos da muchísimo gusto. No, y de verdad estamos muy contentos que por fin hayan coincidido las agendas, estemos aquí. Y pues mucho currículum, ¿eh? Bien, Oye, bien. no, pero fuera del listar el currículum, pues es eso, ¿no? O sea, el hablar un poco de un tema que se deja muchas veces relegado en la consulta de los especialistas, de los cardiólogos, de los internistas, endocrinólogos, y que muchas veces ustedes, no me vas a dejar mentir, como ginecos, son los que tienen el primer contacto con las mujeres, ¿no? Entonces son los que creo yo que tienen oportunidad
de canalizar a las mujeres a que tengan un seguimiento y que también conozcan su riesgo cardiovascular. Sí, o sea, eso que dijiste es muy importante porque de alguna manera nosotros como ginecólogos nos convertimos como el médico general de la mujer. Entonces, muchas veces nosotros hacemos el triage o la valoración y entonces decidimos, ¿sabes qué? Necesito que vayas con el endocrino, necesito que vayas con la derma, ¿sabes? O sea, de alguna manera te conviertes en ese médico general de la mujer en todas las etapas de su vida, desde chavillas hasta ya no tan chavillas. Entonces, el conocer todos estos temas de los que vamos a hablar, creo que es muy importante tanto para la comunidad médica como para los pacientes y las pacientes, ¿no? Entonces, lo que quiero plantearte o el caso que quiero plantearte es hablar de la historia de una mujer, es decir, cómo va evolucionando una mujer desde las diferentes etapas de su vida, qué va pasando con su corazón, qué riesgos tiene y cómo puede ir cuidándose en cada etapa. Esa misma mujer a lo largo de la vida, porque cada etapa tiene pues, sus cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a empezar con una paciente teórica, Juanita? Tenemos a Juanita, 15 años, sale de su fiesta de 15 años, feliz y todo. Y ahora está iniciando toda su etapa reproductiva. Ya pasó la pubertad, ya tuvo su primer ciclo. Inicia toda esta etapa después de la pubertad, toda la etapa reproductiva. Está tal vez muy cercana a iniciar vida sexual activa, lejos del embarazo, pero está en ese momento. Ahí, ¿qué le pasa al corazón? O sea, digamos, el cambio de niña a mujer, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué pasa con el corazón de Juanita? Bueno, yo me quisiera ir un poco más atrás en la vida de Juanita, porque tenemos diferencias fisiológicas desde la infancia, ¿no? No son iguales los corazones de hombres y mujeres. El corazón de las mujeres en tamaño es más pequeño, late en promedio 10 a 15 latidos más rápido que el del hombre. Hay cambios incluso a nivel del electrocardiograma, o sea, en la actividad eléctrica del corazón. Entonces, desde un inicio tienen sus diferencias. Ahora, y también me quiero regresar a esa etapa porque es una etapa muy valiosa en donde esos primeros hábitos que se fomentan en la vida de la niña son súper importantes, ¿no? Tenemos un sesgo bien grande en que se fomenta muchísimo más la actividad física y los deportes en los niños que en las niñas, ¿no? O sea, la niña es más que va, de pronto sí que a tal vez clases de ballet, cosas así, pero al niño es métete a fútbol y haz esto y todo, y eso pues se ve, y en niveles socioeconómicos más bajos mucho más marcado, ¿no? Porque muchas veces si no tienen acceso a una práctica deportiva formal, pues queda el salir a la calle a jugar un partido de fútbol o los juegos que están ahí también en los parques y todo eso, y las niñas están más expuestas, entonces no lo hacen, o los papás pues no dejan que las niñas salgan, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza a haber una separación en la que las niñas hacen menos actividad física que los hombres. Ha ido cambiando un poco, pero bueno, ya desde ahí hay diferencias. Pero todavía nos falta. O sea, y luego cuando llega ya precisamente a la etapa en donde se presenta la menstruación, ya empieza tal cual con sus ciclos, justo pues es un periodo muy de protección, digamos, porque sabemos que los estrógenos son cardioprotectores, ¿no? Mientras que la mujer tiene estrógenos, tiene mejor función arterial, el corazón está sometido a menos estrés, el metabolismo genera menos resistencia a la insulina, el perfil de lípidos es más hacia el colesterol bueno que hacia el colesterol malo. Entonces, digamos que en esa etapa estamos protegidas. Pero pueden empezar a presentarse otras condiciones que sí aumentan el riesgo cardiovascular de la mujer. Dos condiciones muy importantes que quiero mencionar y que tú seguramente ves con muchísima frecuencia son el síndrome ovario poliquístico y la otra, aunque está subdiagnosticada, pero también es muy prevalente, que sería la endometriosis, ¿no? Entonces, ambas condiciones que se pueden presentar pues en mujeres
de adolescentes, en esta etapa, ¿no? ajá. Aumentan el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico está muy relacionado con esta sobreproducción de andrógenos que favorece resistencia a la insulina, a que acumulen grasa visceral, etcétera, y pues eso favorece que desarrollen eventualmente diabetes u otras condiciones cardiometabólicas, ¿no? Inclusive aumentando a largo plazo también el riesgo de infartos y eventos cerebrovasculares. Entonces, el que llegue una niña, tal vez llega a consulta, no te llevan, o sea, tienes tu primera menstruación y ¿qué te dice tu mamá? Tenemos que ir al ginecólogo, ¿no? Entonces, por eso te digo. Ideal pasaría eso. Normalmente Bueno, no. en un mundo ideal, a mí sí me lo dijo mi mamá, me acuerdo que sí me llevó. Muy bien. Y si te cuento mi experiencia fue como, pues, o sea, yo ya estaba, como que ya estaba familiarizada con algunas cosas de medicina, me gustaba un poco, estaba un poco orientada, pero tampoco fue así como que estaba marcado a que iba a ser doctora, ¿no? Pero pues como que estás ahí todavía, no entiendes qué estás haciendo ahí, y me acuerdo que el doctor me hizo un ultrasonido y me dijo, pues tienes algunos quistes, no sé qué, yo Ajá. sufría muchísimo de cólicos, o sea, yo tenía una dismenorrea terrible, y nunca nadie me orientó en el proceso, o sea, desde niña, a tal vez tener un diagnóstico de endometriosis, que también ya está súper demostrado que aumenta la inflamación y que eso está muy relacionado con los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay condiciones muy específicas de la mujer que no tiene el hombre que sí aumentan su riesgo de problemas a futuro. Es que como ya lo platicamos también en el episodio de SOP con el mes pasado. Ajá. Pero México es un país, o sea, genéticamente tenemos más riesgo de diabetes y eso también va de la mano con un mayor riesgo de síndrome de ovario poliquístico. El problema es que es una enfermedad que desafortunadamente o está sobrediagnosticada o mal diagnosticada. O sea, y maltratada, ¿no? Hay pacientes que no lo tienen y ahí están tomando metformina y hay pacientes que sí lo tienen y nadie las pela. Y no las pelan porque, pues como es flaquita y no tiene bigote, entonces no tiene SOP. Claro. Y entonces no tiene nada que ver. Y por otro lado, la endometriosis, bueno, el tema, hablamos de más de 200 millones de mujeres con endometriosis que ni saben que la tienen. Sí, entonces, sí. O sea, está cañón. O sea, es impresionante. Y es muy cierto lo que dice. O sea, son enfermedades, aunque pudiera llegar a haber endometriosis en el hombre, pero son enfermedades prácticamente ligadas 100% a la mujer. Entonces, y esa es la etapa de la vida donde saltan. Voy a irme un poquito hacia endometriosis. ¿Qué riesgos, o sea, más allá de el golpe a la calidad de vida, más allá de la dismenorrea, más allá de alteraciones intestinales y demás, cómo puede, o sea, más allá de que pudiera haber un implante de endometriosis en el pericardio o algo así, pero o sea, sí. zonas exóticas pero reales, en general, ¿cómo puede afectar la endometriosis al corazón? Te digo, el punto es la inflamación, ¿no? Porque finalmente la endometriosis es un estado proinflamatorio, ¿no? Es un estado en donde está tu sistema inmunológico más activo. Eso obviamente favorece la liberación de muchas moléculas inflamatorias como citocinas, factores de coagulación, etcétera, y eso puede ir dañando las paredes de las arterias, así como otros factores de riesgo, ¿no? Como las dislipidemias, como el tabaquismo, como la hipertensión. Eso obviamente favorece que desarrollen aterosclerosis, incluso en etapas más tempranas, y eventualmente un infarto o un evento cerebrovascular. Entonces, ahorita la vía descrita es la vía de la inflamación. Y lo que aumenta, así en lo que en estudios ha demostrado, es que aumenta entre un 20-30% el riesgo de infarto, el riesgo de BC, el riesgo de insuficiencia cardíaca e incluso de arritmias como fibrilación auricular. Obviamente no a etapas tempranas, ¿no? Pero por eso es muy importante. Si a mí me llega ya una paciente en otra etapa de la vida, obviamente ya pasó por la etapa de la adolescencia, etcétera, yo le hago la historia clínica de la parte ginecológica porque me interesa saber si tenía o tuvo alguno de estos antecedentes, claro, ¿no? Porque sé que eso, independientemente si la paciente no tiene problemas de colesterol, no tiene problemas con su glucosa, no es hipertensa ni nada, pues ya tiene cierta predisposición o mayor riesgo a desarrollar enfermedad arterial coronaria o de pequeño vaso a nivel cerebral, ¿no? Vale, o sea,
uno siempre aprende todos los días. Y esto es muy importante, es decir, a veces uno como ginecólogo se concentra en la dismenorrea, a lo mejor en resolver el tema anatómico, la molestia pélvica o hacer la cirugía pélvica, pero no podemos dejar de lado todo el proceso inflamatorio que está teniendo la paciente y que pues, puede llegar a repercutir en un sentido muy fatal en su vida. Sí, de hecho uno de los estudios más grandes que habló precisamente de esto se publicó, si no mal recuerdo, creo que fue el año antepasado y fue precisamente el que demostró esta asociación fuerte de la endometriosis con eventos cardiovasculares. Y además, si le sumas, ¿no?, lo que tú dices, que es muy incapacitante para muchas mujeres, ¿no? Entonces, eso aumenta trastornos de ansiedad, depresión, incluso repercute en que tengan peores hábitos de salud, ¿no? O sea, que hagan menos ejercicio, porque obviamente si están con dolor, pues, una semana y media del mes, pues quién va a querer pararse a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, obviamente, eso todavía suma a desarrollar factores de riesgo tradicionales y pues empeora las cosas. Oye, y esta paciente teórica, que vamos a pensar que afortunadamente no tenga ni SOP ni endometriosis, pero va a iniciar su vida sexual y en un mundo ideal va a una consulta ginecológica antes de iniciar su vida sexual para una valoración y recomendaciones de X o Y anticonceptivo. Tú como cardióloga, ¿tienes alguna preferencia o no preferencia hacia algún tipo de anticonceptivo? Es decir, tomando en cuenta que esta paciente teórica es una paciente sana, o sea, no partimos de una patología como endometriosis o SOP o alguna otra, es una paciente sana. ¿Sugerirías algún tipo de anticonceptivo? Pues, o sea, creo que como todo, obviamente hay que individualizar. Importa también la historia familiar de la paciente. Si es alguien que tiene antecedentes de infartos en personas menores de 50 años en la familia, que tiene mucha carga genética para dislipidemias, hipertensión, diabetes o incluso eventos de trombosis, considerar eso, ¿no? O sea, punto número 1. Luego, punto número 2, pues ver si la paciente también quizá tenga algo de sobrepeso y obesidad, si aunque esté chiquita, fuma, ¿no? Porque eso también, sabemos que la combinación de anticonceptivos y tabaquismo incrementa muchísimo los eventos trombóticos, ¿no? Tanto arteriales como venosos. Entonces, justo. Y diría, o sea, los de mayor riesgo no quiere decir que estén, o sea, que no los podamos prescribir, pero quizá haya que tener una mejor vigilancia o nos lo pensamos 2 veces, serían los combinados orales, ¿no? O sea, sobre todo que tienen progestágenos de 3ª, 4ª generación y etinilestradiol. Esos serían como los que incrementan mucho más el riesgo de eventos trombóticos. Y luego le seguirían tal vez un poco menos de riesgo, pero los progestágenos biorales solos. No hay tanto problemas con los DIUs liberadores de hormonas, con los implantes, con obviamente pues nada con dispositivos de barrera, DIU de cobre ni nada de eso, pero sí tendría consideración si es una paciente que tiene alguno de estos antecedentes, me lo pienso 2 veces tal vez para prescribir uno combinado, ¿no? Esto es muy importante, escuchen a Jen, porque la realidad es que la mayoría de las veces cuando una chavita empieza a utilizar anticonceptivos es el que le recomendó primero, el de la farmacia. El Jasmine, y yo, mencionando marcas. Exacto. O el que utiliza su hermana, o el que utiliza la prima, o el que utiliza a su amiga de la universidad. Punto, se acabó. O sea, es decir, normalmente esa consulta teórica de, hola doctor, vengo a ver cuál es mi método ideal porque pienso ya iniciar mi vida sexual activa, no pasa. Entonces... que van a la farmacia X y le dice don Lencho de la farmacia, güey, usa y ese pues, puede ser el que esté primero en el estante o el que estén obligados a mover más. Y no sabemos si ella tenga las condiciones para ese tipo de métodos. Yo, por ejemplo, si tenía, también, por ejemplo, si tienen antecedentes familiares o ellas mismas de alguna coagulopatía. Tuve una paciente joven que llegó con una tromboembolia pulmonar
usaba anticonceptivos, igual no sé si se los había recomendado a alguien y así, pero resultaba que el papá tenía historia de, no me acuerdo si deficiencia de proteína C o S, o sea, alguna coagulopatía, que ya cuando obviamente llegó ella con la tromboembolia pulmonar y todo eso y se estudió, pues resultó que ella también lo tenía, entonces evidentemente ella no era candidata a recibir anticonceptivos orales combinados, ¿no? O sea, y pues no tenía idea, pero precisamente pues no tuvo la asesoría adecuada al momento de elegir el método anticonceptivo. Ok, a ver, entonces, por favor, vayan a Sí consulta pasa. antes, Si llegan con antes, tromboembolias pulmonares. Sí. O sea, no es por joder, neta, vayan a consulta. Medicina preventiva es mucho más barata que medicina curativa. Sí, y ahora, o sea, también porque pensamos infarto, otras cosas, pero la tromboembolia pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo, entonces, y es muy frecuente al momento que interrogas a una paciente joven, el uso de anticonceptivos como antecedente. Evidentemente, o sea, no es cuestión de satanizar, vamos a lo mismo, ¿no? Es ve a consulta y que elijan el mejor para tu perfil. Sí, claro, o sea, hacer prevención, ante todo, o lo que siempre vamos a tratar de, o vamos a insistir nosotros como médicos, es hacer medicina preventiva en todas las áreas de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, Juanita pasó esta etapa, fue a su consulta, su mamá la llevó a su primera consulta después de su primer periodo, siempre tuvo una asesoría médica y familiar, es decir, un mundo ideal, seguimos en ese mundo ideal, recibió el anticonceptivo adecuado a ella, y de repente Juanita conoce a Juan, se casan, y eventualmente deciden tener hijos. Entonces, van a una consulta teórica, porque tampoco sucede mucho, a la consulta preconcepcional. Sí. En donde buscas factores de riesgo tanto en Juan como en Juanita para tratar de corregirlos o modificarlos antes de un embarazo. Exacto. ¿No? Y entonces se da esta consulta. Y ahí te vuelvo a preguntar, primero, antes de que se embarace la paciente, ¿qué le podría sugerir? Pues lo mejor es que trate de tener el estilo de vida lo más saludable posible, ¿no? Porque eso hará que llegue a un embarazo más saludable y con menos complicaciones. Hay que decir que el embarazo pues tiene casi que más que sus cambios fisiológicos, yo le digo cambios patológicos, porque lo que pasa en el cuerpo de la mujer con el embarazo, híjoles, ¿no? Son cambios brutales, ¿no? Sí. Entonces, si una mujer, por eso, pues decimos que el embarazo es como la primera prueba de esfuerzo para una mujer, ¿no? Okay. Porque hay, esto para poner en contexto de por qué es importante llegar sanas, ¿no? O sea, hay un incremento en el tamaño del corazón, hay dilatación de las arterias, hay aumento también en el número de latidos, hay aumento del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de sangre que expulsa por minuto el corazón. Todo eso obviamente con el fin de cubrir las necesidades, pues, de ella y del bebé, claro, ¿no? Entonces es como un estado hiperdinámico, ¿no? Como si estuviéramos todo el tiempo ahí casi en el maratón, ¿no? Tal cual. Entonces, obviamente, pues, así como llegas a un maratón y te preparas para correr un maratón, pues en este caso también la mujer tiene que prepararse para el embarazo, ¿no? Entonces... ¿Cuánto tiempo antes sugieres? O sea, en un mundo ideal. Y en un mundo ideal... Por lo menos yo diría de 6 meses a un año, pero si se puede más, pues mejor, ¿no? O sea, de 6 meses a un año donde la paciente, si es sedentaria, iniciar actividad física. ¿Hay alguna actividad física? Las recomendaciones son las habituales de las sociedades, que es actividad física, ejercicio aeróbico de intensidad moderada, por lo menos 150 minutos a la semana, que eso es como media hora al día, 5 minutos 5 veces por semana, pon tú, de algo que sí incremente la demanda al corazón, ¿no? O sea, trotar o hacer intervalos o natación o la elíptica, o sea, que sí no sea tal vez el ejercicio más extenuante, hay quienes pues lo hacen y está perfecto, pero que sí sea algo regular. Importa mucho la constancia, ¿no? Y combinarlo con un par de días a la semana de ejercicio de fuerza. También es súper importante, ¿no? Eso obviamente a la par de una alimentación, que ahí
básicamente hablamos de alimentación equilibrada, ¿no? Ninguna dieta restrictiva. La dieta mediterránea es la que tiene más evidencia desde el punto de vista cardiovascular de ser protectora, ¿no? Y eso... Y igual la temporalidad, la misma, o sea... Sí, o sea, digamos que... Es el cambio integral. Como para tener, pues, porque además va a ser difícil que adquiera hábitos de un día para otro, ¿no? Claro. O sea, que cambie y ya, pues, ya me quiero embarazar mañana y pues ya voy a empezar con todo. Uh-huh. O sea, obviamente no pasa nada, ya lo habíamos vivido, no en las condiciones ideales, pero todos igual y nuestras mamás no tuvieron el embarazo más ideal del mundo y aquí estamos, ¿no? Sí. Para bien o para mal, aquí estamos. Pero bueno, también antes las causas de mortalidad, bueno, la mortalidad materna era altísima, ¿no? Entonces, justo con el fin de evitar eso, pues es llegar en las condiciones más ideales. Y en cuanto a la alimentación, retomando ese punto, básicamente la dieta mediterránea es consumo de cereales integrales, proteínas magras, de preferencia menos carne, o sea, menos carne roja, más pollo, más pescado. Igual pescado blanco, salmón, etcétera, algo que tenga mucho omega 3, muchos vegetales, tratar de incluir vegetales en todas las comidas, o sea, mucha fibra, igual frutas, tus buenas porciones de fruta, lácteos bajos en grasas buenas como aceite de olivo, aguacate, chía, nueces, almendras, o sea, en general todas las semillas, y evitar ultraprocesados, ¿no? O sea, evitar que la comida rápida, que si el Rappi, el Uber Eats, todo eso, ¿no? Que tiene mucho sodio, que tiene muchas harinas, que tiene mucha grasa, eso es lo que hay que evitar. Moderar el consumo de alcohol, ahí con el alcohol, pues obviamente si están buscando un embarazo, también idealmente sería dejar de tomar alcohol, ¿no? Sí, al igual que el tabaco, o sea, es como cero tolerancia. Exacto, bueno, en el embarazo sí, no cero tolerancia, pero incluso antes se recomienda también en preparación al embarazo, pues disminuir también o evitar el consumo de alcohol, también aumenta las probabilidades, según entiendo, ¿no? De un embarazo exitoso. Entran otras variables, porque también entra en juego el Juan. Ajá, exacto. Eso también, ¿no? Es importante. No es nada más cuestión de ella. Él también tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Sí. Porque además es más difícil para una paciente que ella esté con su dieta mediterránea, su aguacatito y demás. Sí, aquel echándose la pizza. Compa, una pizza con birria. Sí, entonces, no, ni al caso. O sea, pues sí volteas y dices, güey. Sí, es dedos. El embarazo es dedos. Entonces, es mucho más fácil lograr cambios en el estilo de vida si se la avientan los dos juntos. Sí, claro. Obviamente va otro más, sueño de buena calidad, promedio de 7 a 9 horas. Incluso las mujeres necesitamos dormir más, está comprobado por la ciencia, entonces a veces hasta 9, 10 horas. ¿Por qué? Sí, pues en general es como en el sueño hay reparación celular, pues nuestras necesidades requieren más tiempo para reparación celular. Pues descansen más. Entonces, sí, necesitamos dormir más. Obviamente el peso lo más saludable posible, igual no tiene que ser también un peso ideal, pero lo más saludable posible. Obviamente checar si es posible antes, idealmente a partir de los 20 años ya tendríamos que conocer nuestros niveles de colesterol, niveles de glucosa y por lo menos una vez al año que nos tomen la presión, ¿no? O sea, porque también cada vez vemos estos factores de riesgo en gente más joven por malos estilos de vida, que si el home office, somos muy sedentarios, etcétera. Entonces, pues todo eso influye, ¿no? Y el manejo del estrés también es muy importante. O sea, también situaciones de salud mental que tienen que estar más o menos controladas para prepararte a todos los cambios que vienen. Claro, porque eso, como ya lo platicaste, si una persona tiene ansiedad o depresión, pues eso lo puede canalizar hacia tabaco, hacia alcohol, hacia comida. Sí. ¿No? Entonces adquirir malos hábitos o hábitos que en este momento, bueno, que en ningún momento son buenos, pues, pero en este momento menos, ¿no? Entonces, finalmente, vamos a pensar, seguimos en este mundo ideal y sí, 6 meses se pusieron las pilas los dos, todo, es más, corrían juntos, mundo ideal, ¿no? Ya, pum, se embarazan. Ya está embarazada, inició su control del primer trimestre, todo bien, latido del bebé, todo bien. Y entonces empiezan los cambios como yo les digo a mis alumnos, no hay nada en el cuerpo de la mujer que no vaya a cambiar. Exacto. O sea, hasta las uñas cambian. Todo cambia, no hay nada que no cambie. Hablando específicamente de todo el sistema cardiovascular,
¿qué le pasa? Te digo, aumentamos muchísimo toda la demanda al corazón, ¿no? Como tiene que aumentar el flujo de sangre para cubrir las necesidades de ambos, entonces las arterias se dilatan, eso quiere decir que la presión arterial baja, ¿no? Al menos en los primeros trimestres. La frecuencia cardíaca sube, entonces pueden estar más taquicárdicas y que eso sea normal, ¿no? También hay que ver dentro de la taquicardia si de pronto identifican algo que no se sienten bien, pues hay que estudiarlo, ¿no? Porque muchas veces, pues, ay, pues es normal, se te hincharon los pies, ay, pues es por el embarazo, ¿no? O sea, y no es como que, oye, pero pues, pídele laboratorios, pídele un general de orina, a ver si no tiene proteínas, cómo está la presión, ¿no? O sea, porque justamente, ¿no? Si sabemos que la presión arterial es un poquito más baja en los primeros trimestres y de pronto ves que empieza a estar arriba o se mantiene por ahí del 130-80, 130-90, pues vigílala más de cerca para ver que no vaya a desarrollar hipertensión gestacional o preeclampsia, ¿no? Okay. Entonces, sí hay cosas que van a ser normales. Dentro de lo normal también hay que estar atentos a los signos de alarma. Otra cosa te decía yo que yo lo veo, por ejemplo, en un ecocardiograma, es que el corazón aumenta de tamaño y también eso es esperado para un embarazo, ¿no? Dentro de ciertos límites. Y soplos, ¿no? También algo que es como muy característico. Aclaración, soplo no es igual a enfermedad, un soplo es un fenómeno acústico que nosotros escuchamos. Es un ruido. Exacto, es un ruido es un que ruido. Cuando nos ponemos el estetoscopio escuchamos en el corazón y que puede ser por muchas causas. En el caso del embarazo, como hay este estado como hiperdinámico del corazón, entonces hay un flujo que le llamamos más bien hay un soplo de hiperflujo, ¿no? De que la sangre fluye como de manera más rápida dentro del corazón y por eso puede escucharse algún soplo, que es el soplo del embarazo, ¿no? Que es fisiológico, en ese momento. Exacto. O sea, a lo mejor si se escucha ahorita en mí, no es tan bueno. Sí. Pero en esas pacientes, o sea, en una paciente embarazada es normal. Para los que les gusta la música, haz de cuenta que le dieron un tamborazo, agarraron la baqueta y le dieron un tamborazo durísimo al bombo y se quedó vibrando el bombo, así, y eso hace un ruido. Entonces, eso es lo que se escucha, ¿no? Es una forma de entenderlo. Y ¿cuál es el momento más estresante del embarazo? O sea, ¿hay algún momento o algún trimestre que sea como más rudo? Pues el tercer trimestre, ¿no? Que es muchas veces donde ya empezamos a ver algunas complicaciones como la preeclampsia, ¿no? Entonces yo diría que ahí es cuando luego si mis colegas ginecólogos, ¿no? Si está ahí en la presión de 130-90 o algo así, oye, ponle un monitoreo, bueno, un mapa que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque, pues, no, o sea, es una mujer tal vez, no sé, Juanita, que está ahí embarazado, pero después de los 35 años, pues sabemos que es mayor el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que hay que considerar también. Yo diría que esa fase del último trimestre es la que hay que estar todavía más pendientes si es que detectamos pues algún dato de alarma en los trimestres anteriores. ¿Cuáles serían como, o sea, nunca nos queremos enfrentar a ese tipo de cosas, ni como cardiólogos, ni como obstetras, pero ¿cuáles serían como complicaciones, o sea, qué complicaciones pudiera dar el embarazo a nivel cardiovascular? Y recuerda, no olvides suscribirte y darle like y compartir para que esto siga creciendo. Es muy importante que hagas estos pasos. ¡Suscríbete! Pues la más preocupante sin duda es la preeclampsia, ¿no? Que es la elevación de la presión arterial, generalmente arriba de 140-90, pero que va acompañada de algunos otros datos de daño a nuestros órganos, ¿no? Que es tirar proteínas en orina, a veces elevación de enzimas hepáticas, obviamente ya en el peor escenario que es la eclampsia, donde hay complicaciones neurológicas de tipo convulsiones. Entonces yo creo que ese es el escenario que más preocupa y preocupa porque pone en riesgo la vida de la paciente en ese momento, ¿no? Pero también a futuro, porque una mujer que tuvo preeclampsia tiene 2 veces más riesgo de tener un infarto a 10 años, incluso si no desarrolla hipertensión o algún otro factor de riesgo tradicional, ¿no? Entonces, yo diría la que a mí más me preocupa y yo creo que a ustedes también es la preeclampsia. Sí, es la que nos da más sustos porque además es una enfermedad generada por el embarazo.
pero que es la que más frecuentemente deja secuelas permanentes a la paciente, ¿no? Sí, que pone en riesgo su vida. O sea, me ha tocado ver casos de mujeres en terapia intensiva, ¿no? O sea, sí complicaciones feas por la preeclampsia, ¿no? Porque de pronto porque aparte, obviamente como el tema del embarazo es complicado porque las mujeres embarazadas quedan excluidas de la mayoría de los ensayos clínicos o de los estudios Porque que se no puedes utilizan para abordarlas. muchos padecimientos, Sí, ¿no? sí. Entonces, de pronto estamos como muy limitados en lo que sabemos, incluso sobre la preeclampsia, que ni siquiera está bien identificada cuál es la causa, ¿no? Claro. Hay teorías y justo habla de que un poco las mujeres, o sea, el hecho de haber tenido preeclampsia es como un marcador de disfunción endotelial. Tus arterias están predispuestas a no funcionar bien. Entonces, cuídalas más adelante. Sí, y hay factores inmunológicos ahí. Y ese punto es lo que hace también importante que Juan también se haya cuidado antes de. La preeclampsia y la diabetes gestacional son enfermedades placentarias o de origen placentario. Y lo que da origen a la placenta es el esperma. Entonces, si el esperma no está sano, pues estás aumentando el riesgo de eso. Entonces, o sea, no peluciemos al esperma. O sea, No, entonces, al contrario. Por eso Juan también Sí. es importante que cuide su salud o que mejore sus hábitos antes de buscar un embarazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso que está sucediendo ahí, la parte placentaria viene del esperma, y si el esperma venía mal, pues aumentamos el riesgo de diabetes y de preeclampsia, que no queremos estar Sí, ahí. exacto. Incluso hay también otras cosas como, por ejemplo, que el bebé tenga un peso bajo al nacer o que haya habido restricción del crecimiento intrauterino, que también se consideran factores de riesgo para eventos cardiovasculares a futuro. Entonces eso a veces ni le preguntas, ¿no? O sea, oye, tu bebé pesó bien, no, o sea, tuviste algún problema, o los bebés macrosómicos, ¿no? En el caso de la diabetes gestacional. Bueno, y a lo mejor tenemos que regresar a la Juanita original, a la primera Juanita, al primer bloque. Porque también a veces se tiende esa fijación de si es si es un niño flaco, está enfermo. Si es un niño cachetón, Sí. Más aquí en México, yo creo, ¿no? Sí. Es un niño sano, ¿no? Sí. Entonces, eso que acabas de decir de bajo peso al nacer o un bebé restringido, para ustedes como cardiólogos es muy importante saber eso de su paciente, ¿no? O sea, si se tiene esa información, de cuánto pesaste al nacer y demás, porque eso puede determinar problemas cardiovasculares en el futuro de esa persona. Sí, también incluso, exactamente. Entonces, o sea, por eso vemos que la historia y un buen interrogatorio es súper importante, tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? O sea, el punto de vista cardiometabólico, pero también todos los factores de riesgo específicos de sexo o únicos de la mujer que aumentan el riesgo cardiovascular o potencian el riesgo que pudiéramos pensar que es menor porque los que se infartan son los hombres, lo cual es mentira. Sí, pero ese es el Vox Populi, o sea, los que se tienen que cuidar de infartos somos nosotros, ¿no? Porque nosotros sí nos infartamos y ustedes no, ¿no? O sea, ese es como el Vox Populi. Como hay otros Vox Populi de los que corren la carrera de Marvel de 20 kilómetros son más sanos que los que están sentados tomando café, ¿no? O sea, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Otra pregunta en relación a embarazo. ¿Qué enfermedad? Vamos a hablar de una Juanita enferma. Bueno, estábamos hablando de la Juanita sana. Una Juanita enferma, ¿qué enfermedades te pudieran hacer, o sea, obligar tú como cardióloga a sugerirle a la paciente no embarazarse? O sea, ¿qué enfermedades? Tú tienes una paciente que tiene X o Y enfermedad del corazón y que tu recomendación como cardióloga sería, híjole, no te puedo obligar a no hacerlo porque no puedo hacerlo, pero mi sugerencia como cardióloga es no te embaraces por esto y esto. Pues, por ejemplo, algunas valvulopatías, ¿no? O sea, sí hay valvulopatías, o sea, problemas de las válvulas que son bien tolerados en el embarazo, pero hay otros, como por ejemplo una estenosis mitral moderada severa, que no, ¿no? Si es una paciente que tuvo, por ejemplo, fiebre reumática y tiene ese tipo de secuelas, pues yo sugeriría
quizás no, Claro. porque aparte son pacientes que también tienen mayor riesgo de formar coágulos dentro del corazón y el embarazo también es un estado procoagulante, entonces pues obviamente aumentamos mucho también el riesgo de que hagan un coágulo y que tengan un infarto cerebral, ¿no? Insuficiencias cardíacas avanzadas por alguna otra situación, alguna otra miocardiopatía, arritmias no controladas, ¿no? Creo que hay pocas así como puntuales que pudieran no, decir, o sea, número no te uno lo serían sugiero. valvulopatías severas, moderadas Ok. a severas, y ya de ahí es mucho individualizar cada caso, ¿no? Ok. Incluso también pues considerar enfermedades autoinmunes, ¿no? El síndrome de anticuerpos antifosfolípido, cualquier otra que también aumente el riesgo de trombosis, también digo, no quiere decir que no puedan, son muchas veces embarazos de alto riesgo, pero pues es mucho poner ahí a consideración el riesgo que se está tomando. Riesgo-beneficio. Sí. Riesgo y costo-beneficio, También. ¿no? Porque, por ejemplo, esos pacientes pues van a tener que estar utilizando a lo mejor anticoagulantes y demás todo el embarazo, entonces, o sea, sí, que no es costoso, ¿no? O sea, porque aparte no es cualquier anticoagulante y normalmente los que se utilizan son todavía más caros. Claro. Bueno, pues, esperemos que ninguna de ustedes tenga nada de eso y puedan embarazarse. Ahora, regresamos a la Juanita sana, ya se embarazó, tuvo a su bebé. Durante la lactancia, ¿hay algo que tomar en cuenta a nivel del corazón? No, o sea, a medida de lo posible, algo específico no. Obviamente las complicaciones como la preeclampsia se pueden presentar incluso después de que haya tenido al bebé. Ajá. Entonces, pues sí consideraría en sus citas de seguimiento con su médico tratante y todo, al menos toma de presión arterial, su perfil de lípidos en el primer año, ver cómo va el tema de la glucosa, o sea, para ver que no, en ese periodo del, se me fue ahorita el nombre, ¿Puerperio? como puerperio, ¿no? E incluso el puerperio tardío, se detecte si hay complicación. Y más si tuvo alguna, ¿no? Si no es la Juanita sana, pues todavía esa paciente, porque muchas veces es como que, pues ya se resolvió, decían, no, la preeclampsia se quita quitando al bebé, ese es el tratamiento. Parcialmente cierto, pero la realidad es que esa paciente, por definición, ya debería tener un seguimiento cardiovascular de ahí en adelante, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso es algo que no pasa, o sea, dices, pues tuve preeclampsia y, oye, ¿y seguiste viendo algún especialista o algo? No, pues no, o sea, como, sí, como se ya resolvió y ya. Se sintieron mejor o la presión se normalizó, pues hasta ahí lo dejaron, ¿no? Sí, entonces los cuidados ahorita hay una rama incluso de la cardiología que es la cardiobstetricia, que precisamente tiene que vigilar a la mujer. ¿Es una alta especialidad? No, aquí no la hay, en otros países sí. Okay. Pero sí hay quienes como que, pues como antes eran las especialidades, ya sabes, empiezan como a enfocar en esa área, ¿no? Sí. O fueron a hacerlo en otro lado. Y algunos diplomados también, por ejemplo. Pero pues es justo cuidar a la mujer antes, durante y después del embarazo. O sea, es todas las etapas. Ok. Y bueno, ya lactó, creció su hijo, evolucionó y de repente nuestra Juanita, a la cual fuimos a su fiesta de 15 años, de repente estamos en su fiesta de 50 años. Y Juanita ya está iniciando todo el proceso de la perimenopausia, está a nada de llegar a la meno, un proceso fisiológico, un proceso natural. ¿Qué pasa con el corazón de Juanita? Bueno, aquí igual me voy a regresar un poquito entre los 40 y los 50, porque pues justo depende, pero en promedio, digamos, si la menopausia se presenta a los 50, más o menos, ¿no? O sea, como 10 años antes que empiezan ya a haber algunos cambios, es un periodo o una ventana súper valiosa para evitar o para que cuando llegue la menopausia y entonces empiecen a cambiar todavía más las cosas, no tengamos problemas, ¿no? Entonces, esa etapa es donde muchas veces la mujer se olvida de ella por
en mil cantidad de situaciones, que si cuidar a los niños, que si cuidar a los papás que empiezan a enfermarse, los abuelitos, más el trabajo, más las responsabilidades de la casa. Entonces, pues igual y no le da tiempo de hacer ejercicio, no va a pensar en comer lo más saludable posible, va a ganar un poquito de peso, no va a dormir bien, va a tener niveles elevados de estrés. Entonces, pero pues piensas, pues, soy joven, no me va a pasar nada, aguanto, ¿no? Y el chiste es que esa etapa es muy valiosa porque es donde podemos empezar a detectar problemas de colesterol, resistencia a la insulina, se puede empezar a manejar el peso para que se trate de tener el peso lo más saludable, adquirir hábitos de alimentación otra vez, de ejercicio, de niveles de estrés, de cuidados de salud mental. Entonces este periodo es súper valioso y es lo que muchas mujeres no saben, ¿no? O sea, es como preparar el cuerpo de la mujer metabólicamente hablando. Exacto. Para enfrentarse, bueno, no enfrentarse, sino para llegar a la menopausia y atravesarla, ¿no? Sí, porque justo, o sea, y me lo preguntabas al inicio, bueno, decías que es algo que te preguntan mucho tus pacientes, que qué hay con todo este tema de ahora, por ejemplo, la ganancia de masa muscular. Bueno, pues precisamente la etapa de la perimenopausia es muy valiosa para ganar la mayor masa muscular posible, porque sabemos que una vez que llega la menopausia, pues eso va para abajo, ¿no? O sea, la pérdida de masa muscular en la mujer es muy importante. Entonces, es lo mismo, ese periodo valioso, el tener más músculo hace que haya menos resistencia a la insulina, ¿no? Y menos diabetes, menos hipertrigliceridemia, menos inflamación, menos síndrome cardiorrenometabólico. Entonces, por eso es tan importante eso, ¿no? O sea, todos esos hábitos, ese periodo es muy importante para que cuando llegue ahora sí la menopausia, que es donde ya viene la caída de los estrógenos, y entonces perdemos nuestro escudo de protección cardiovascular las mujeres, entonces ya pues llegamos más preparadas, ¿no? Y hay así como cuando platicamos de Juanita buscando embarazo y el tipo de ejercicio aeróbico, tanto tiempo, toda esta preparación, tú hablas de justo algo similar, preparémonos para la meno, ¿no? Que inicia promedio 40 años para adelante. Y el tema de la masa muscular, de ir generando masa muscular por todos los beneficios que dijiste. Entonces aquí tendremos que cambiar el tipo de ejercicio. Pues quizá podamos priorizar un poco el ejercicio de fuerza o de resistencia, ¿no? La recomendación en realidad sí, estrictamente no es diferente, ¿no? O sea, es lo mismo, con un par de días de ejercicio de fuerza y más tu rutina de ejercicio aeróbico, tendrías que cumplir los requerimientos, pero ahí entran también tal vez en juego el tipo de ejercicio que estás haciendo, o sea, que sí sea tratar de aumentar la carga en la medida de lo posible, lo que tu cuerpo te permita, pero que no te quedes estancada en una carga de masa muscular, de peso, ¿no? Porque eso no va a generar que aumentes masa muscular. O incluso ahorita que aquí todavía yo no tengo toda la información, apenas me estoy empapando un poco de eso, pero el tema incluso de utilizar algunos suplementos como la creatina, ¿no? Para precisamente ayudar a generar la masa muscular. Pero entonces, o sea, una persona que hace puro ejercicio aeróbico, porque, no sé, le gusta hacer carreras largas, ¿no? Versus alguien que hace un poco más de fuerza, es decir, a nivel cardiovascular, ¿hay algo, es mejor que este? No, lo mejor es la combinación. O sea, cada uno por separado no va a ser mejor uno que otro. Sí, el generar un acondicionamiento desde el punto de vista cardiovascular y aumentar ciertos parámetros como el consumo de oxígeno y todo eso, sin duda es bueno, ¿no? Tener ese acondicionamiento, pero tiene que ir de la mano del ejercicio de fuerza para que tenga en realidad los beneficios cardiometabólicos, ¿no? O sea, si no, nos seguimos quedando cortos. Sí, es importante saber que, como toda la vida, es buscar un término medio, porque ahorita hay tanta información en relación a músculo, y como puro músculo, en el sentido de disminuye riesgo de Alzheimer, disminuye riesgo cardiovascular, tienen una mejor transición en la perimenopausia. Y hay muchas cosas que sí es cierto, pero no en el extremo de puro músculo. Es decir, no va tanto por ahí, pero tampoco es
puro aeróbico. Sí, o sea, es igual un equilibrio, ¿no? Porque es lo mismo que no son puros vegetales, o sea, sí hay quienes sean vegetarianos o veganos, pero incluso tienen que cubrir de otra manera las necesidades que su dieta no le permite, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? O sea, no es un extremo o restringirte de plano de una cosa, tiene que ser el equilibrio. Y esta paciente, ya pasaron sus 50, pasó su menopausia, perdió la cardioprotección de los estrógenos, ¿no? Ya se volvió una mortal como nosotros. Sí. Ahí, ¿cuáles seguirían siendo las recomendaciones para ella? Pues todavía un seguimiento más estrecho, ¿no? O sea, análisis de todo, glucosa, colesterol, por lo menos 2-3 veces al año, que incluya hemoglobina glucosilada. Hay algunos otros parámetros, incluso desde antes, que podemos medir de inflamación, como la proteína C reactiva o un tipo de grasa que se llama lipoproteína A, que también habla de que tenemos más riesgo cardiovascular independientemente de nuestros hábitos, porque ese es prácticamente pura genética. Okay. Pero si tenemos ese nivel de lipoproteína alto, entonces tenemos que cuidar todavía más nuestros niveles de colesterol malo, porque precisamente lo que pasa al perder los estrógenos es que tenemos menos colesterol bueno, que es el HDL, tenemos más colesterol malo, el LDL, y ese colesterol malo no solamente hay más, sino que ese que hay es más heterogénico, o sea, ese tipo de colesterol eso es más peligroso. Tiende más a formar placa de colesterol en las arterias. Otra cosa que cambia también con la menopausia es que el cuerpo de la mujer se hace más sensible al sodio, entonces tenemos más riesgo de desarrollar hipertensión. 4 de cada 10 mujeres después de los 50 años pueden desarrollar hipertensión y no estar diagnosticadas, ¿no? Sin riesgo previo, es decir, sin haber tenido riesgo previo. Por la etapa en la que están. Exacto, sí, aumenta la sensibilidad a la sal y también aumenta el tono del sistema nervioso simpático. Entonces también tenemos esa otra vía por la cual también podemos con más facilidad desarrollar hipertensión. La otra cuestión es que también la distribución de la grasa cambia, acumulamos más grasa visceral, ¿no? La pancita, y esa grasa es la que produce inflamación, resistencia a la insulina y todos los problemas de los que ya hablamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, más la pérdida de masa muscular, el sueño puede también empeorar la calidad del sueño, ¿no? Muchas mujeres en la menopausia tienen problemas de insomnio y pues es otro factor también que suma a aumentar su riesgo cardiovascular. Sí, más o los bochornos o los eventos vasomotores que son en la madrugada y entonces también las despiertan. Y que justo también, qué bueno que lo mencionaste, porque las mujeres que tienen más síntomas vasomotores también nos habla un poco de que pueden tener más disfunción endotelial y más riesgo cardiovascular. O incluso, por ejemplo, mujeres que se quejan, que llegas y quitarse el bra y así también, muchas veces también son síntomas de enfermedad microvascular, ¿no? Que se presentan en la menopausia. Entonces, todas esas cosas que pudieran parecer como muy normales en una mujer en la menopausia, que si los bochornos, que si no sé qué, pueden ser marcadores de aumento de riesgo cardiovascular a futuro. Wow. Entonces, colegas obstetras, pues ahí, ojo, o sea, porque muchas veces eso lo ubicamos como parte de cuando se llega a dar, en las pacientes que se llega a dar, como parte del proceso convencional de una pre o posmenopausia, ¿no? Pero, pues aquí nos están diciendo que eso puede ser hey, güey, échale un ojo acá porque puede estar ocultando otra cosa o puede estar avisando que puede pasar otra cosa. Sí, de hecho hay como un concepto, que no sé si lo hayas escuchado tú porque no es muy conocido en general, que se llama medicina de bikini, que precisamente históricamente la medicina o la salud de la mujer estaba enfocada a las áreas del cuerpo que cubren bikini, ¿no? O sea, de que tú preocúpate por ver que no tengas cáncer de mama, por cuando te vayas a embarazar eventualmente y porque hace tu papá Nicolau y con eso vas a estar bien, ¿no? Cuando la realidad es que hay que verlo de manera integral. Totalmente. Porque todo está relacionado y todo nos puede estar hablando de que hay cierta predisposición o que pueda haber un problema a futuro, ¿no? Entonces hay que verla tanto ginecólogos como cardiólogos, como endocrinólogos, como internistas, a la mujer completa. Sí, totalmente. O sea, es muy importante por justo lo que decíamos al principio, como te vuelves como el médico general, entonces pues haces ese triage, pero para poder hacer un buen triage necesitas hacer una valoración integral para saber, entonces, ¿sabes qué?
vamos a interconsultar al cardio, vamos a interconsultar a... ¿Por qué? Porque esto puede estar hablándonos de otra cosa, ¿no? Sí, o incluso eso que dices, pues es lo más responsable, que tampoco ocurre en el mundo ideal, porque precisamente como antes, pues su ginecólogo era quien veía todo, era quien incluso le iniciaba tratamiento para la presión o para el colesterol y así, pues entonces ya ni pensar en ir al cardiólogo, ni pensar en ir al internista, porque pues tu ginecólogo ya te estaba tratando todo. Uh-huh. Pero a mí me ha pasado que llegan mujeres conmigo que tal vez no tienen el colesterol malo tan alto, ¿no? Uh-huh. O sea, no, por puro nivel de colesterol no tendrían indicación para tomar medicamentos como estatinas. Pero no voltean a ver el riesgo cardiovascular global, que es la probabilidad que tenemos de tener un infarto a 10 años y que no solo depende de los niveles de colesterol, que depende también de si tienes hipertensión o no, si tienes problemas con la glucosa, si tienes antecedentes familiares y si tienes alguno de estos factores de riesgo específicos de sexo de los que ya hablamos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dejo a esta mujer que tiene un colesterol LDL como en 160, 150 y que por riesgo cardiovascular me da un riesgo intermedio y necesita estatina, pero va a su ginecólogo y, pero pues tu colesterol no está tan alto porque pues ahí el laboratorio no lo marca tan fuera de rango o así, pues no, deja de tomar el medicamento, ¿no? Entonces es mucho también el tener esta comunicación entre nosotros como especialistas de decir, oye, le dejé este medicamento no tanto por los niveles de colesterol, sino porque estoy buscando con la estatina los efectos pleiotrópicos para disminuir su riesgo cardiovascular global. Es el hecho de entender que ya no existe el médico todólogo de ningún área y que siempre, sin importar si es hombre, mujer, si es menor de edad o lo que sea, es un trabajo multidisciplinario, o sea, no hay el todólogo, o sea, no existe, no debe de existir. Entonces, en la medida en que entendamos que preguntar no tiene nada de malo, pues es bueno y va a repercutir en la salud de nuestros pacientes. Sí, o incluso si tienes a alguien de confianza, oye, ¿sabes que tengo esta paciente y tiene así, te la mando o todo tranquilo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el chiste es que como precisamente ustedes son la ventana de oportunidad, la puerta de entrada a la medicina de muchas mujeres, son quienes las pueden canalizar hacia la parte de prevención a nivel integral, ¿no? O sea... Totalmente de acuerdo contigo, o sea, sí, o sea, quitémonos la idea del todopoderoso o todopoderosa, eso nunca debió de haber existido, pero ahorita menos. Y sí, nosotros nos volvemos de alguna manera ese filtro. Algo, por ejemplo, ahora que llegamos a la menopausia, hablar de las terapias de reemplazo hormonal, ¿no? Hace poco, justo en noviembre, creo que fue, el año pasado, que la FDA le quitó como el Black Box Warning, ¿no? Esto que decía, aumenta el riesgo de infartos, de trombosis, ¿no? Y le quitó, le quitó ese riesgo, ¿no? De cáncer de mama y otras cosas, precisamente porque había muchas mujeres que se quedaron desprotegidas, ¿no? Que al contrario, que era, sabemos que si se inicia en una etapa temprana, o sea, en los primeros años de que inicia la menopausia, si se inicia antes de que la mujer tenga 50 años, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con menopausia precoz o falla ovárica prematura, está indicado porque si no, esa mujer va a desarrollar osteoporosis, porque va a tener mayor riesgo de desarrollar dislipidemia y va a aumentar su riesgo cardiovascular, independientemente de que aparte para su calidad de vida, ¿no? Para los síntomas vasomotores, genitourinarios y todo. Entonces, eso fue así como revolucionario porque es como que, a ver, si está esta herramienta y los estudios que decían que era de malo, mayor riesgo, no, o sea, ya están súper outdated, entonces, pues, no, o sea, no les puedes quitar ese beneficio. Ahí te puedo decir que es un estigma que cuando una paciente escucha la palabra hormona, no importa la edad, ¿eh? Sí, no. Es como, no. Sí. Lo que cambia es la queja, en el sentido de, si tú le dices hormona a una paciente en edad fértil, voy a engordar. O sea, se van en relación al peso. Y si hablas de hormona en una etapa de perimenopausia, cambios en el peso, cáncer, o sea, puras... va a pasar algo malo, ¿me explico? O sea, la palabra hormona es muy satanizada. Súper satanizada. Entonces, es difícil, de verdad, a veces convencer a una paciente que tenga las condiciones adecuadas para usarlas, claro, que las use.
Entonces es difícil. Digo, a lo mejor en in vitro es mucho más sencillo porque pues la paciente sabe que tiene que usarlas para lograr un embarazo. Es que pero eso se me hace impresionante. Pero en otras épocas, o sea, sí. en concepción o en anticoncepción o en perimenopausia, no, o sea, o sea, no son malas. Es decir, todos los medicamentos tienen un lado A y un lado B. Exacto. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, es bueno. No existe ningún medicamento perfecto, no lo existe, pero hay unos que van a ser mejores para ti que otros. Es complicado, o sea, la palabra hormona, híjole, excepto en pacientes de reproducción asistida, ahí sí es de échamelas. Es que eso es justo lo que digo, me impresiona. Si se trata de su salud, no cobra la misma relevancia que si es buscar un... no, o sea, el logro del bebé, entonces es como para mí, pum, me explota la cabeza de decir, primero estás tú, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí el tema de infertilidad, o sea, es como se vuelve en una pareja con infertilidad se vuelve totalmente una prioridad y esa prioridad va inclusive muchas veces por encima de a lo mejor algo que ellas tuvieran miedo de hormonas, que si el cáncer, eso queda a un lado porque estoy priorizando el tema de poder tener un bebé. Y entonces ahí sí te preguntan, hombre, oye, voy a subir de peso, voy a retener agua, me va a dar más hambre, voy a tener cambios en el estado de ánimo, pero aunque les respondas que sí va a pasar o no va a pasar, de todos modos el plan va a seguir. Y creo que porque no lo ven tan latente, ¿no? O sea, en la menopausia. O sea, no piensas en que, ay, pues me va a infartar o me va a dar osteoporosis, me va a caer y se me va a romper la cadera y no, o sea, no lo ven. En cambio, sí ven con miedo el hecho de no poder embarazarse, ¿no? Es como mucho más tangible. Sí, o a lo mejor y eso nos pasa a todos. O sea, vemos muy lejano el momento de que ya soy grande. Sí. Y darte cuenta que ya estás en otro momento de tu vida. Se te ha pasado con pacientes, que llega tu paciente, hombre o mujer, y te dice, oye, pero es que no sé por qué no mejoro si estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Sí, pues justo por eso, brother. No, pues ya no eres el mismo. Sí. A ver, desvélate. Sí. A ver. Sí, totalmente. Sí, entonces creo que es mucho, o sea, a lo que voy con esto es que las mujeres tienen que conocer esta información. Obviamente nosotros como profesionales de la salud, número uno, pues tenemos que estar familiarizados con todo esto, ¿no? Pero las mujeres tienen que saber esto para preguntar, ¿no? Oye, ¿cuál es mi riesgo de infarto? ¿Qué tengo que hacer para cuidar mi corazón? Porque no saben que la principal causa de muerte son los infartos, ¿no? Les preguntas y te dicen cáncer de mama, cuando sabemos que una mujer se muere 13 veces más por un infarto que por cáncer de mama, ¿no? Entonces, y que se puede prevenir, además, o sea, eso es lo más importante de todo. Aquí estamos hablando de que muchas de estas cosas son completamente prevenibles, ¿no? Totalmente. Entonces, es ahí donde digo, necesitan estar informadas para poder tomar mejores decisiones e incluso pues exigir de los propios especialistas, ¿no? El verse de manera integral y de manera completa. Sí, no, tienes toda la razón. Híjole. Pues bueno, pues el tiempo nos está comiendo y Jen tiene que irse a seguir facturando. Sí, no, que está bien. Para terminar, 3 recomendaciones que les podrías dejar a las pacientes, sin importar la edad. ¿Qué consejos les darías? Número 1, por favor, no fumen. Okay. No fumen, no vapen. Pero ningún tipo de... nada. Ni vape, ni nada. cigarro, o sea, ningún tipo de tabaco, ni antiguo ni moderno. Nada de tabaco, así. Okay. El tabaco es el peor enemigo del cardiólogo, muchísimo daño en las arterias, incluso en mujeres jóvenes, ¿no? Okay. Número 2, que conozcan su riesgo cardiovascular, que conozcan sus números. Sabemos que ya la enfermedad cardiovascular es más frecuente en mujeres jóvenes y que les va peor. O sea, se muere más una mujer de 45 años que se infarta que un hombre, Okay. ¿no? Entonces, que conozcan sus números, que conozcan su riesgo cardiovascular. Y número 3, que pues traten de adquirir los hábitos saludables. Si no lo hicieron ya en etapas tempranas, cualquier momento es bueno para iniciarlo. Ok, muy bien, pues ya saben.
Y pues de todos modos vamos a estar etiquetando a Jen para si tienen más dudas o quieren contactarla para una consulta, pues ahí vamos a poner todos los datos de Jen, porque seguramente se quedaron o les hizo clic algo de lo que ella dijo ahorita. Entonces, pues vayan a consulta, ¿no? Jen, Muchas muchísimas gracias. No, gracias por a fin lo ti, Omar. logramos y gracias por estar aquí. Esperemos no sea la única vez porque hay mucha tela de dónde cortar. Totalmente. Pues tú dinos, aquí la de la agenda complicada eres tú. Sí, que esta es tu casa. Ay, sí, yo la única. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Si este tipo de información te ha ayudado, te ha dado curiosidad o no, pues no olvides en suscribirte, no olvides en compartirlo, porque a lo mejor si a ti no te sirvió, seguramente a alguien cercano a ti sí le pueda servir. Entonces, suscríbete y comparte.